Hay datos estadísticos que te dicen el 82% de los españoles suspenden conocimientos financieros básicos. 1 de cada 3 jóvenes no saben conceptos básicos de finanzas como elaborar un presupuesto. Eso es del informe PISA. Solo el 46% de los españoles tiene un presupuesto claro y el 27% admite no tener suficientes conocimientos para gestionar su dinero. El 55% de las familias vive al día sin colchón de emergencia para afrontar imprevistos. Y es que así tenemos un montón de ejemplos. Y tenemos ejemplos de países, Suecia, Japón o Finlandia, que ya desde educación primaria tienen su educación económica, que al final es algo básico para cualquier ciudadano. Entonces, ¿qué podemos pensar de esto? Quizás que interesa que no sepamos Bueno, economía. obviamente no hay ningún interés desde la clase dirigente porque haya ningún tipo de conocimiento. De hecho, a nada que empiezas a tener conocimientos, te das cuenta que la mayoría de medidas económicas que hacen son una estafa y te están engañando a la cara. Recientemente salió la antigua ministra de Hacienda, la futura quizás presidenta de Andalucía, diciendo que las clases bajas y trabajadoras nunca habían ahorrado tanto. Yo me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Que una clase baja no es trabajadora? O sea, no sé por qué las diferencia. Y era mentira, o sea, son a los que más les han subido los impuestos. Sí. No, si es que... Eso por el IRPF, eso lo dices porque el IRPF ha Entre, empezado a coger a los del salario mínimo. Entre otras muchas cosas. Bueno, el tema del salario mínimo es verdad que como les pilló el toro porque llevan desde 2023 sin presentar presupuestos generales, que es el mecanismo básico que tiene una democracia para hacer políticas económicas, han hecho una deducción, que eso sí que se lo permite, que es una tirita para la chapuza que han hecho, que es, venga, pues como este año no llegamos a hacer la ley como se debe hacer, vamos a hacer una deducción para que la gente que tiene el salario mínimo no pague impuestos. Pero bueno, no paga impuestos, pero las cotizaciones a la seguridad social y demás sí que se pagan. Eso está subiendo. El mecanismo de, ¿cómo es? De generosidad internacional o algo Sí, así. intergeneracional, algo intergeneracional. Sí, no es Solidaridad generosidad, intergeneracional. solidaridad. Sí, que es una buena manera para decir, vamos a subir esto, pero como ya no lo podemos subir más por ley, pues ponemos otro impuesto. ¿Cómo se llama? Mecanismo de solidaridad internacional. Es decir, Intergeneracional. intergeneracional. ¿Qué dije? Internacional. Internacional, mira. Bueno, también me lo creo que lo pongan en el futuro, ¿eh? Bueno, el tema es sobre todo que estuvimos hablando un día muy por encima, porque la información que tenemos sobre ese impuesto que pusieron nuevo y el boom que fue que nos lo metieron. Ahora lo irán subiendo, con la excusa Sí. de que es que había que hacer una hucha para poder tener para la jubilación. Y yo creo que esto de la jubilación es un engaño, que ya lo hablaremos, el tema de eso, de la jubilación y si habría que cambiar el modelo que tenemos para podernos jubilar, porque eso... Sí, pero mejor vamos a volver a ese hilo que comenzaba Fernando, pues intentando ilustrar, aprovechando que han venido Fernando y Víctor, pues intentando ilustrar sobre pues los conceptos básicos. Y yo me gustaría lanzarle el anzuelo a Fernando y a Víctor. Al medio, darle. Eso, a Fernando y a Víctor para que, de cara a la audiencia, que a lo mejor sí lo comprende, pero a lo mejor otra parte no es conocedora pues de sus significados, de la relevancia, pues que intentarais explicar aquellos conceptos que creéis que son más populares, que se escuchan más, y también pues las consecuencias que suelen tener una economía, y no desde el punto de vista tan simple que a veces abordamos algunos, y me incluyo, como bueno o malo, sino de efectos, hablando solo de efectos, que es algo que en economía se hace mucho, no hablar como, no, la inflación es mala o no, la inflación es buena, no.
sino causa esto, puede causar esto, se utiliza para, etc, etc. Vale, si No sé quieres quién quiere empezamos comenzar. por la inflación. Si quieres, Fernando, empiezo yo comentando qué es la Perfecto, inflación. me Bueno, por parece comentarlo perfecto. muy sencillo, la inflación es algo muy simple, es una subida generalizada de precios. Es que si antes al mes te gastabas en comprar X cosas 100 y ahora te gastas 103, la inflación ha sido de un 3%. La inflación siempre es acumulativa, es decir, se compara de un año contra otro. Entonces, si un año sube un 10% y otro sube un 2% el siguiente, no significa que haya bajado, significa que en total te ha subido un 12%. Eso hay que tenerlo claro. Que el total ha subido un 12%. Claro, es decir, No pasó será recientemente el 2 de la base con el 10 incluido, no es Sí, mayor que es el un poco doce por más, es un ciento. poco más. Lo quería simplificar, ¡Ay! lo quería simplificar. Obviamente es acumulativo, es compuesto, Sí. exactamente. Entonces, ¿qué es la inflación? Básicamente, la inflación suele ser un fenómeno monetario, es decir, cuando hay más dinero en el mercado, las cosas valen más en términos de ese dinero. Es decir, que la inflación no es más que la pérdida de valor de tu dinero. Tú cuando tienes un euro y dicen que ha habido inflación, tu euro vale menos. Aunque siga poniendo un 1, tu euro vale menos porque te permite comprar menos, que es lo que se llama poder adquisitivo. Luego puede haber causas externas que modifiquen la inflación, por ejemplo, que por el tema del estrecho de Hormuz que tenemos ahora de actualidad, sube el petróleo, sube la energía, eso va a hacer que suba todo. Y eso no es un tema monetario, pero normalmente es algo monetario. Yo lo suelo explicar de una manera muy sencilla. Es decir, imagínate que en una economía tenemos 2 euros y se fabrican 2 barras de pan. ¿Cuánto vale cada barra de pan? 1 euro. Imagínate que aumentamos la productividad y empezamos a tener 3 barras de pan. Y aumentamos la masa monetaria en 1 euro, es decir, aumentamos todo el dinero que hay en una economía en un 50%, igual que la producción. Por tanto, cada barra de pan seguirá valiendo 1 euro. ¿Qué pasa actualmente? Que lo que producimos aumenta menos que la inflación. Por eso nuestro poder adquisitivo cada vez es menor. Y por eso el Estado tiene intereses en hacer que eso pase. Porque al endeudarse más de lo que crece la producción, su deuda en realidad vale menos. Sí, es Es un decir, esto mecanismo que solo estuvo, por favorece a ejemplo, quien tiene deudas. utilizando el gobierno turco y que al final de abusar tanto acabó la lira como acabó. Y, y la verdad que sí, Manuel. Bueno, yo os voy preguntando como si fuera un catetillo de estos ciudadanos, Sí, eso es bueno. pero pero ¿por qué la inflación? Quiero decir, no es para que expliquéis por qué una vez que no hubo respaldo oro en Estados Unidos y quisieron aumentar una bla, 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 esto que se sabe más o menos. Sí. O sea, ¿quién crea la inflación? ¿Por qué se crea ese problema que desde los años del trueque no se había dado? O sea, por qué se hace esto? ¿Con qué La inflación, pretensiones? la inflación no es algo malo como tal. Es decir, si la inflación con una C importante, porque yo durante Sí, sí, ahí, mucho ahí. tiempo en mi vida lo dije Lo mal. hemos puesto con dos, sí. Si la inflación sube igual que la productividad, los precios son constantes. Por tanto, lo que provoca es que no haya deflación. La deflación sí que es un problema muy Sí, grave. la deflación sí que es un problema, porque ¿Por qué? ralentiza la economía y empieza... Perdón, me callo. Claro. No. A mí me puedes cortar cuando quieras. Pero si hay deflación, es decir, que las cosas cada vez valen menos, lo que provoca es que el gasto se pospone. Es decir, ¿yo para qué me voy a comprar un coche hoy si sé que en un año va a valer menos? Ahorro y lo compro después. Por tanto, la demanda se ralentiza y se llega a parar y la producción se para. Por tanto, se para toda la economía. Entonces, la deflación es un problema. Lo normal, lo ideal es que el aumento de la masa monetaria, el aumento del dinero en circulación, el aumento de los euros que existen en toda la economía, suba a la par que la productividad. ¿Qué pasa con esto? Que el Estado tiene muchos incentivos a que la inflación suba más que la productividad. Te pongo un ejemplo. Tú tienes una casa, la compras a 100 euros, el día de mañana la vendes a 200, esos 200 euros valen lo mismo, sirve para comprar lo mismo que cuando tú compraste la casa a 100, pero el Estado cuando la vendes te cobra impuestos.
porque los impuestos no tienen en cuenta la inflación, solo el número monetario. Por tanto, ellos, cuanta mayor inflación haya, más impuestos van a recaudar en ese sentido. Otro ejemplo claro, el IRPF. Normalmente se dice que se tiene que deflactar el IRPF. ¿Por Que no qué? se ha ¿Qué es hecho. deflactar el IRPF? Que suena tan complicado. Si tú te cobran un 20% de tus 100 euros y puedes comprar 100 vacas, por ejemplo, luego te suben a 200 euros y con esos 200 euros en vez del 20% pagas el 40%, pero tú sigues pudiendo comprar las mismas 100 vacas. En el primer caso podías comprar 80 después de pagar impuestos, en el segundo caso puedes comprar 60. Y en realidad tú no ganas más en números, no en poder adquisitivo. Pero como no se deflactan los impuestos, ganas menos. ¿Qué es deflactar los impuestos? Ajustarlo al poder adquisitivo, no al numerito que viene en tu nómina. Claro que sí, y por supuesto, es que ese es otro truco, anclarlo al número para olvidarte de cómo va, de cómo va el poder adquisitivo, cómo va la inflación y así aprovechar a subir los impuestos de manera encubierta. Que es lo que tú has dicho, al final es una manera de maquillar, pues si tuviéramos presupuestos, pues que no estuvieran prorrogados, el tema del déficit y la deuda que se genera, que normalmente, pues España ha sido un país que continuamente ha estado pues teniendo pues, problemas presupuestarios con el déficit y aunque no lo parezca, ese truquito, el truquito de la inflación, pues te ayuda a maquillar los datos para que parezca que cada vez tienes menos déficit y cada vez te acercas más a tener un superávit económico, cosa que no es realmente cierta. Lo que pasa es que estás quitándole más a la gente. ¿Sí, Fernando? Sí, no, básicamente decir que la inflación es algo con lo que vamos a tener que convivir. El momento de deflactar lo vivimos con la crisis del 2008, el que se acuerde. Eso sí que Efectivamente. era una crisis en que todo perdía valor y actualmente el 2% es el objetivo que tiene el Banco Central Europeo para que anualmente tengamos. ¿Qué pasa? Ese 2% normalmente se va bastante por encima. Al 3, ahora mismo estamos sobre el 3 y llevamos varios meses y no hay Pero guerra de Ucrania. esto es un problema. Cuando decimos que ahora estamos en el 3, tampoco es real. Estamos en el 3 según la estadística oficial, Claro, claro. según Yo siempre hablo Eurostat de y la según el estadística oficial. IPC. Claro, la cuestión es qué mecanismos tiene el ciudadano para saber la inflación real. Porque tú Sí, o miras si un la cesta coche, del IPC no es la que claro, corresponde realmente a la mayor parte de las familias o a la mediana. claro. El Estado, ¿cómo calcula la inflación? La calcula a través del IPC. ¿Qué es el IPC? Índice de precios del consumo. Es una cesta. Ellos cogen una cesta como si fuera una cesta de un supermercado, la llenan de cosas y dicen, a ver cuánto vale. Vale, pues esa cesta no tiene en cuenta la vivienda, solo tiene en cuenta el alquiler, por ejemplo. O sea, te sube la vivienda, el precio, lo que vale tu dinero ha bajado, pero ellos no lo tienen en cuenta. En cambio, si vemos cuánto valía un coche, por poner un bien que es de un coste elevado, pero cómo ha evolucionado en los últimos 15 años, ha subido un 100-150%. Según ellos, la inflación ha subido un 50%. Por tanto, tampoco te puedes fiar de eso. Sí, pero bueno, al fin y al cabo tiramos de lo que podemos. Son muchos elementos, para eso están los economistas y sus estudios. Yo, por ejemplo, un truco que ha servido bastante para ver la situación a aquellas personas que no se informaban por estadísticas oficiales, pero que ha sido muy curioso cómo reaccionaban, eran pues esas materias primas o se me acaba de ir la palabra. Cuando hay una reserva de valor, se dice. Cuando... Sí, El reserva oro, de por valor ejemplo. tipo Es oro que y ahora no demás. me viene la palabra, no me viene la palabra. Pero, por ejemplo, activos donde guardar Sí, reserva de valor. el valor, eso, reserva de valor. El oro o la plata o muchos más, ¿vale? He cogido los más típicos. Se veía como poco a poco parecía que había gente que decía, oh, se está apreciando muchísimo, cada vez vale más. Y yo decía a la gente, a lo mejor lo que pasa es que algo nuestro cada vez vale menos. Y por eso mismo parece que vale más respecto de nuestra moneda. Eso es un truquito también. A ver, Manuel. Lo que quiero decir sobre esto es que a mí me preocupa que, como dice Víctor, no se metan en la cesta de datos macroeconómicos para calcular
calcular el IPC ciertos valores que tiene que meterse. Quiero decir, como él dice, la vivienda o los coches, porque al final es un uso y de hecho, estáis hablando de eso, pero ahora mismo, hombre, no estamos comprando coltán y cosas de esas para hacer móviles a título usuario, ¿no? Pero habrá cosas que se tienen que implementar, o sea, cosas novedosas que se están empezando a gastar y que suben y bajan los precios y que deben estar contempladas. Pues a mí me parece una manipulación de datos y debe ser real. O sea, no podemos decir, no, es que eso lo maneja los... No, es que al final la economía donde vivimos y donde estamos tiene que ser datos reales y no se pueden, y no manipulables, quiero decir. Así Claro, pero Manuel, los datos son votos y esta gente quiere votos, no quiere datos, no quiere explicarte si va bien o mal, quiere que le votes. Entonces, lo que van a mirar es que los datos le beneficien y si no le benefician, harán lo posible porque le beneficien. Ejemplo, con la tasa de paro. Con eso se puede hacer por otras 10 cosas. Es decir, dicen, pues mira, no nos gusta ser el país de Europa que más paro tiene. Bueno, pues la gente que no trabaja le dejo de contar como parado y dejamos de tener parados. Ya está. Es como si yo digo, me muero de hambre. Bueno, pues dejo de tener hambre y ya está. Si es que, ¿cómo se complica la gente? ¿Fernando? Sí, no. Yo quería comentar el gráfico que podemos ver en pantalla, que claro, la gente se piensa además, inflación, no sé qué, y la moneda siempre me va a valer lo mismo. Como cuando nos decían al principio, el euro vale 166,386 pesetas. La realidad es que no, que eso va variando. Y podemos ver en el gráfico que el euro se ha ido devaluando, tanto sobre el dólar como sobre el yuan, la moneda Pues china. si encima tuvieras en cuenta lo que se han devaluado esas dos monedas, porque aquí estás Claro. comparando contra cosas que se han devaluado. Sí, como el Sí, dólar, sí. que ha caído bastante. Claro, pero Totalmente. ha caído respecto a que la cuestión es que tú ves, en economía se suele denominar pues M1, M2, M3 a la cantidad de moneda que hay en una economía. Tú ves la M2 de dólares, que no hace falta meterse porque es algo un poco técnico, y se multiplica. Es decir, nunca había habido tanto aumento de la masa monetaria, nunca en los últimos 100 años como ahora. Es una locura. A los que nos Venga. sigan en YouTube, que se suscriban, que toquen a la campanita, que compartan. En YouTube es muy importante comentar para que suba el algoritmo y todo esto. Vale, pues el comentario tiene que tener 5 palabras. O sea que si alguien, por favor, nos quiere poner un comentario que no sea hola, buenas tardes, que sea, por ejemplo, hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Más fácil. Gracias. Todos, todas Gracias y a todes. Y ya te metes 3 palabras. 5 palabras. Vale. 5 palabras.